Anuska, de verdad que muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes y ojalá que podamos conversar sobre el tema que ya Anuska y tú, René, adelantaban un poco, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Sí, no se preocupe porque nosotros sufrimos y padecemos la tecnología todos los días porque es nuestra herramienta, ¿no? Este medio digital a veces también se ve complicado por eso. Bueno, yo he tratado de explicar cuál ha sido el trabajo de UNFA, que lleva 50 años, que ha cumplido 50 años en el Perú, que se ha celebrado el 11 de julio, el Día Mundial de la Población, todas estas que somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, y he intentado aterrizar en el Perú. ¿Cuál es el trabajo que hace UNFA en el Perú? Para que la gente, para que nuestros seguidores lo entiendan. A ver, yo diría, a propósito de tu pregunta, tal vez introducir que estamos cumpliendo 50 años en el país. Sí. Fuimos una de las primeras oficinas en América Latina y eso ha llevado a que durante estos 50 años, sin cambiar la esencia, por supuesto los énfasis han variado, ¿no? El Fondo de Población en realidad ha venido acompañando al país desde estadísticas, registros administrativos, estadísticas vitales, hechos vitales, censos, encuestas, apoyando a las instituciones que las llevan a cabo en fortalecer sus capacidades, intercambio con otros países, por ejemplo, para conocer en profundidad qué está sucediendo alrededor de temas tan importantes de la vida de un ser humano, ¿no? Y que con base en ello, los tomadores de decisión, pues obviamente consideren la variable demográfica para formular política pública en función que las demandas de las olas demográficas vayan ajustándose y satisfaciéndose de acuerdo a. Y luego, pues también el Fondo de Población, como la entidad que en 1970, 70-71 fue encargada por las Naciones Unidas para velar por los temas de población y más adelante digamos, la agencia que lleva la custodia del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, pues vela por otros temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, que incorpora aspectos como la planificación familiar, la salud materna, ¿no? Por ejemplo, que todo embarazo que se suscite sea un embarazo deseado, sea un embarazo seguro, que ninguna mujer pues fallezca por causas relacionadas a complicaciones alrededor de su embarazo. Y luego también complementamos nuestro quehacer en áreas relacionadas a las desigualdades de género, específicamente a la violencia basada en género, ¿no? Incluyendo aquellas prácticas nocivas que se corresponden como por ejemplo con el matrimonio infantil, la violencia sexual, las maternidades forzadas derivadas de, ¿no? En ámbitos como estos, ¿no? Hemos tenido enfoques relacionados a que las poblaciones jóvenes fundamentalmente alcancen su pleno potencial. Velamos por que los derechos y las opciones sean alcanzables para todas y todos, fundamentalmente para aquellos grupos. Por ejemplo, ustedes hacían alusión a propósito del diálogo que tenían con el señor Cuto Guadalupe sobre las poblaciones afroperuanas, poblaciones indígenas, de la diversidad sexual y identidad de género, LGTBIQ+, es decir, todas estas poblaciones que por alguna condición, cualquiera que sea, se ven afectadas en la realización de sus derechos. Entonces, yo te respondería por ahí, Anuska. Claro, pero lo que hace UNFA es hacer estudios, estar en el campo, establecer nexos, asistir también a estas poblaciones, pero también hay un trabajo institucional, porque al fin y al cabo las decisiones la toman las instituciones y los gobiernos, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional. ¿Cuáles son las principales barreras
que encuentran a la hora de trabajar estos temas, como por ejemplo, no sé, salud reproductiva, embarazo adolescente, uniones tempranas. Ahora el Congreso, que digamos que la educación sexual le ha tirado abajo, ¿no? De un plumazo, ¿no? O está el tema de que también quieren desaparecer o pretenden en el Congreso desaparecer el tema del aborto terapéutico, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo Naciones Unidas se relaciona y reacciona frente a estas realidades? Bueno, mira, nosotros en primer lugar estamos aquí y somos una agencia del sistema de las Naciones Unidas cuyo junta ejecutiva son los Estados miembros. Y todas las decisiones que se aplican a través del sistema de Naciones Unidas vienen de los Estados miembros, es decir, de los países, ¿no? Claro. Y Perú, precisamente ahorita, ocupa la vicepresidencia de nuestra junta ejecutiva. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con el quehacer del Fondo de Población tiene que ver con lo que los Estados miembros de las Naciones Unidas definen, ¿no? Para comenzar, digamos, para entender un poco cómo Naciones Unidas trabaja, ¿no? Luego de eso, nuestra presencia aquí responde a solicitud y todo nuestro trabajo tiene que estar alineado a las prioridades nacionales que se formulan dentro de un proceso donde participan las entidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todas las entidades con las cuales nosotros trabajamos y que después de pasar ese proceso llegan a un acuerdo a través de la entidad que representa al Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Es decir, que todo lo que hace el Fondo de Población, en este caso, corresponde con un proceso tal cual te lo he descrito en este momento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales líneas? Perdón, le corté. Sí, ahora, para ir aterrizando un poco a tu pregunta, ¿no? Yo te diría que igual que en cualquier estado, pues se confrontan diferentes barreras, desde el acceso a la información, es decir, por ejemplo, una mujer que quiere planificar los hijos que desea tener, que es un derecho reconocido como tal, y no tiene la información en la lengua que ella usualmente conversa, pues por supuesto que tiene limitaciones para ejercer ese derecho. Eso para ponerlo en el ámbito de lo individual. Y en el ámbito de lo colectivo, obviamente cuando se dan rotaciones de personal o por ejemplo en el caso de la pandemia que hubo cierre de servicios, ¿no? Y que como resultado de eso se exacerbaron algunos problemas que se consideraban que iban a cumplirse de acuerdo a la agenda de 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible como la 3,1 que tiene que ver con la mortalidad materna, que Perú venía haciendo un gran esfuerzo y resulta que en el año 2021 se incrementó el 63% con respecto al año 2019 por efecto de esto que conversamos. Entonces, hay una diversidad de razones, otras como las que tú señalabas, que se vienen modulando, pero el Fondo de Población, como una agencia del sistema, lo que hace es recolectar la evidencia, guiarse por los estándares de derechos humanos que existen a nivel internacional, los compromisos que el país ha asumido de acuerdo a estos mecanismos y a estos estándares, y dialogar con base en ello y mostrar las evidencias, que es lo que dice. Claro, y además también, o sea, también acompañan y buscan financiación para determinados proyectos, no para suplir al Estado, pero sí para apoyarlo allá donde no llega, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud reproductiva, de violencia de género, también de eso se encarga y en eso se ocupa el Fondo de Población. Claro, la aspiración que el Estado tiene y al cual nosotros nos adherimos en ese acompañamiento es el bienestar de las personas, ¿no? Y en función de eso, pues, donde existan limitaciones para que ese bienestar llegue, pues ahí
tratamos de acompañar a las instituciones nacionales y a otros actores que existan en el país, ¿no? Me gustaría incidir en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, uno es el tema de la población de personas venezolanas que radican en el Perú. Desde el acompañamiento que hace UNFA, desde la información que recaba UNFA, ¿cuáles son las líneas, las directrices más urgentes en las que hay que tomar acción ya? Bueno, mira, lo que pasa es que tú haces unas preguntas, Anuska, que ameritan una respuesta más amplia, ¿no? No puede ser tan acotada. Bueno, para comenzar, a ver, el país es firmante del Pacto Mundial de la Migración Segura, ¿no? Y basado en ello, pues obviamente se entiende que esta migración ordenada, regular y segura debe de entenderse en el marco de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Además, digo como una de los ¿qué te diría? De los documentos a los cuales se adhieren, ¿no? Pero mira, tú comenzabas diciendo de los 8.000 millones de personas que ya el mundo está alcanzando este año, ¿no? El Día Mundial de Población, dicho sea de paso, fue adoptado en 1989, 2 años después que la población alcanzó los 5.000 millones. Es decir, imagínate tú, en lapso de tanto de este tiempo, estamos hablando de 1987 aproximado, al 2022, la población alcanzó de 5.000 millones a 8.000 millones de personas, ¿no? Ahora, el tema principal no es el número, sino la diversidad y la esencia que en ella yace la resiliencia demográfica. Y tú mencionabas de que hay población, por ejemplo, hay ciudades, países que están envejeciendo. 2/3 de la población mundial viven en países donde el nivel de reemplazo está, la población está por debajo del nivel de reemplazo, que es la tasa de 2,1 hijos por mujer, y eso tiene algunos efectos en cómo se estructura la población, ¿no? Entonces, muchos países han encontrado en la migración, por ejemplo, una forma de paliar algunas de las situaciones en las cuales requieren algún tipo de mano de obra calificada y que venga digamos, a estos países para satisfacer algunas de estas demandas, ¿no? En la población refugiada, que Perú pasó de ser un expulsor de población a ser un receptor, ¿no? Y ese evento trae consigo oportunidades, porque están habiendo personas que traen calificaciones diversas que en el país posiblemente se requieren, pero que necesitan que decía del Pacto Mundial de una migración ordenada, segura, ¿no? Para poder ejercer e insertarse económicamente y en apego a sus derechos humanos como tales, ¿no? La movilidad humana ha sido parte de la dinámica de los países, por lo tanto es un derecho movilizarse. Y por supuesto. Una preguntita, Anuska, rapidita, ya como para terminar, porque es importante esto también. ¿Cómo ve usted esta, digamos, embestida conservadora que atenta justamente contra las políticas públicas que nosotros propiciamos, digamos, desde el periodismo nosotros y ustedes desde las Naciones Unidas? Para contestarte, René, si me puedes, por favor, citar algo concreto y poderte responder a qué te refieres específicamente, si me ayudas, por favor. Por ejemplo, el tema de la educación sexual integral, ¿no? El tema de la educación sexual integral, el tema de protocolizar aún más el aborto terapéutico,
o la misma SUNEDU, ¿no? Estos avances o retrocesos que hay en el Congreso. Mira, a ver, de nuevo, Naciones Unidas lo que coloca de frente son los marcos de derechos humanos que se adoptan a nivel internacional por los mismos estados, incluyendo Perú, y por otro lado, la evidencia como tal, ¿no? ¿Qué dice la evidencia sobre la educación integral de la sexualidad? En primer lugar, dice de que en ningún momento el obtener educación sexual incita o promueve el inicio de relaciones sexuales. Es todo lo contrario. Retrasa el inicio de las relaciones sexuales. Y por supuesto que si hay un retraso en el inicio de las relaciones sexuales, hay menos probabilidades de que una joven o un joven confronten o una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo como tal. Pero la educación sexual va más allá y aborda temas relacionados a la negociación de conflictos, aborda temas relacionados a la autoestima. Son temas que ayudan al ser humano a la interrelación con su ambiente, con su contexto y con otras personas. Entonces, y por otro lado también, la evidencia ha mostrado que son parte de esta educación integral de la sexualidad como beneficiarios no solamente los jóvenes, las adolescentes, ¿no? Sino también los docentes y los padres de familia. ¿Por qué? Porque cuando en el mismo hogar hay situaciones negativas donde se suscitan lamentablemente abusos sexuales, la escuela se vuelve efectivamente el lugar donde estas niñas y estos niños pueden obtener información cuando están confrontando una situación como esa y pueden entonces velar por su integridad y poner de manifiesto que hay una situación que está ocurriendo y que no es normal, ¿no? Además, y cuando es para los padres, porque a veces los padres no tienen las herramientas para abrir estos diálogos dentro del mismo hogar y eso les ayuda a ellos también a tener estas conversaciones. Entonces, por esas razones es que se ha visto de que en la escuela debe de abordarse y también en el hogar, porque no puede ser contradictorio que tú estés recibiendo en la escuela una educación integral de la sexualidad, por ejemplo, para eliminar la situación de violencia, y resulta que en el hogar se está confrontando una situación de violencia donde incluso los niños y las niñas puedan estar siendo víctimas de ella, ¿no? No, y además, por ejemplo, también un tema que ha trabajado y que sigue trabajando mucho el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿no? Que es el tema de los embarazos adolescentes. La data en el Perú, con base en trabajos que ha hecho, que habéis hecho vosotros, es brutal. Si nos puedes dar unas pinceladas rápidas para que la gente... Mira, para comenzar, Anuska, lamentablemente América Latina es la segunda región a nivel mundial donde tiene la tasa más alta de embarazo en niñas entre 15 y 19 años. La segunda a nivel mundial. Pero somos los primeros, lamentablemente, en los embarazos en menores de niñas de 15 años. Eso nos debe de llamar a la reflexión, qué es lo que está pasando en estas situaciones, porque en las menores de 15 años, y la bibliografía lo describe como tal, la mayoría, si no todas, son situaciones derivadas de abuso sexual. Incluso apegado un poco a la legislatura nacional, efectivamente, cuando la niña tiene una edad de 14 años, pues ya está descrito en el Código Penal que implica un daño a su indemnidad sexual y un tipo de delito tipificado como tal, ¿no? Entonces, eso por un lado. En el caso de Perú, lamentablemente, si comparamos 2020 con 2021, en el caso de las niñas de 14 años y menos, hubo un incremento de embarazos, de nacimientos, no de embarazos, de nacimientos de niñas de aproximadamente 23-24% entre el año pasado y este año.
¿no? En niños menores de 14 años. En el 2020 con respecto al 2021. En niñas menores de 14 años como tal. Que eso es violación. Exactamente. Abuso sexual. Exactamente. Exactamente, de acuerdo a lo que establece incluso la legislación peruana. ¿Y qué pasó en las mayores de 15 y 19 años? Que también algunas de ellas, una proporción importante, también son derivados de abuso sexual. El embarazo pasó de 8,3 a 8,9. Es decir, que también se experimentó entre el 2020 y el 2021 un aumento en ambos grupos de edad, ¿no? Eso demanda que efectivamente la educación integral de la sexualidad, que ha sido parte de lo que la evidencia ha demostrado, científica, ¿no? Que debe de ser parte de la currícula. ¿Para qué? Para brindar herramientas, en primer lugar, para identificar una situación de abuso sexual, pero por otro lado, si hay un joven o una joven que deciden iniciar una relación sexual, que sepan cómo protegerse, ¿no? ¿Qué hacemos, Hugo, para terminar, si los políticos no entienden la evidencia? Si los políticos no quieren hacer caso a los que estudian a la población. Sí, ¿qué hacemos con los políticos que no hacen caso a las evidencias? Mira, dice, hace mucho tiempo, hace 46 años, un cantante iba a hacer un show, ¿no? Y entonces estaba con sus músicos y sufrió un atentado. Pero a los 2 días fue y cantó y se subió a la tarima, y cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué no se fue? ¿No? ¿Por qué no se...? Entonces él dijo, mira, es que las personas que quieren hacer de nuestro mundo un mundo peor no descansan un solo día. Entonces, ¿por qué yo voy a descansar si creo que la música y el amor que yo transmito con esta música puede hacer la diferencia? Yo creo que en ese sentido, Anuska, yo no quiero hablar de intenciones, ¿no? Yo creo que todos queremos el bienestar de las personas. A veces unos entendemos de que ese bienestar puede estar de una forma o de otra, pero entre más y mejor conocimiento tenemos sobre las determinantes que circundan una situación específica e insistimos en brindar ese conocimiento, pues las personas vamos a tomar mejores decisiones con respecto a, en la medida que tengamos acceso a esa información. Entonces, aquí yo te voy a asignar una parte de esa responsabilidad a ti y a René, porque son medios de comunicación y ustedes llegan a muchas personas y pueden ayudar a que ese conocimiento llegue, ¿no? Al menos a dejar una semilla de inquietud para investigar un poquito más, y por eso es que yo, digamos, me acerco con mucho gusto estoy acá con ustedes, porque es una forma también de poder llegar a cualquier persona, ¿no? Y de unir fuerzas. Estimado Hugo González, representante de las Naciones Unidas, muchas gracias, estamos en la misma línea y te agradezco, le agradecemos su presencia con nosotros en réplica. Interesantísimo lo que nos ha dicho, y esperemos tenerlo en otra oportunidad para tratar algún tema en específico, porque tiene mucho que nos puede contar. Muchísimas gracias. No, a ustedes, encantados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto, don Hugo. Hasta pronto. Chao. Sí, interesante esta visión conjunta, ¿no?, que tenemos de estas políticas públicas, derechos reproductivos, libertad, ¿no?, derecho a las mujeres a decidir, etcétera. Bien, volamos en el tiempo, pónganse su like rapidísimo. El yape, no te voy a dejar leer el momento teletienda, lo voy a leer yo al toque. A ver, pongan el teléfono, por favor. Pongan el teléfono. 955-51. A ver. No lo han puesto. Ahí está el yape. Si quieren, también el QR para suscribirse. Y el momento teletienda. 1, 2, 3, dale. Carapulcra Sal 955-101-558. Sopa seca era, ¿no? Sí. Gracias totales. Nos vemos. Gracias totales. Abrazos. Buenas noches. Por seguirnos. Muchas gracias.